Esta línea está compuesta por un grupo interinstitucional de profesores. Somos 3 profesores, 3 profesoras de la Universidad Pedagógica Nacional y 3 profesores de la Universidad Distrital. Los profesores Francisco Camelo, Gabriel Mancera y Julio Romero son profesores de la Universidad Distrital de Planta y participan con nosotros en esta línea. Y las profesoras que pertenecemos por parte de la UPN somos Gloria García, María Rosa González y Claudia Salazar. En la línea trabaja fundamentalmente en este momento en un asunto que le interesa, que es los procesos de inclusión y exclusión que se dan en la clase de matemáticas. Tenemos en este momento un proyecto aprobado o cofinanciado por Colciencias y que están desarrollando la Universidad Distrital, la Universidad Pedagógica y la Universidad de Aalborg con la profesora Paola Valero en Dinamarca, y ese proyecto se ha ocupado de estudiar el asunto de cómo es que las matemáticas en ocasiones se pueden volver socialmente un asunto para excluir a algunos estudiantes del sistema educativo. Por lo tanto, tenemos como esos 2 propósitos generales. Por una parte, intentar comprender cómo es que se producen esos procesos de inclusión o de exclusión en la clase de matemáticas, y por otra, intentar construir unas propuestas alternativas de trabajo a través de la construcción de unos escenarios de aprendizaje diferentes en la clase de matemáticas para mirar si esos escenarios de aprendizaje logran que los estudiantes encuentren razones para aprender matemáticas en la escuela. Esos son como nuestros 2 propósitos generales en este momento. Como trayectoria, digamos, del grupo, hemos tenido al interior de la Universidad Pedagógica, en el Centro de Investigaciones de la Universidad del CIUP, hemos desarrollado 2 proyectos por lo menos en esta línea y hemos desarrollado 3 proyectos cofinanciados que están descritos ahí. Con Colciencias y la Universidad Pedagógica Nacional, el primer proyecto sobre prácticas de evaluación fue el primer acercamiento a cómo las prácticas de evaluación y las relaciones de poder que se pueden y los órdenes sociales que se pueden ejercer a través de ellas determinaban ciertas características en la clase de matemáticas. Y ese fue como el primer proyecto de investigación en el que participaron los profesores del equipo que están ahí enunciados. Un segundo proyecto que se desarrolló con el IDEB y con la Universidad de Aalborg, que se denominó Reinventando el currículo y los escenarios de aprendizaje en la clase de matemáticas. Fue un proyecto que se desarrolló con una clase en Bogotá, en el Federico García Lorca, un colegio distrital, con los profesores, el equipo de profesores de allá, y un grupo de profesores, un grupo de estudiantes de Villavicencio y el grupo de profesores de esa escuela. Y lo que se intentó hacer fue una reorganización del currículo en el ciclo de 6º y 7º para generar escenarios de aprendizaje que promovieran una nueva mirada de organizaciones curriculares que permitieran que los estudiantes se interesaran en la clase de matemáticas. Y el proyecto en el que estamos inscritos en este momento, cuya vigencia va del año 2011 al año 2013, inició en agosto de este año, se denomina Estudio del papel de los escenarios y ambientes de aprendizaje en la clase de matemáticas en los procesos de inclusión en las clases. En ese proyecto es que se van a inscribir las tesis de grado que estamos pensando en dirigir en la Corte 2012. Digamos que como la problemática que queremos abordar en ese proyecto de investigación que estamos desarrollando, pues está pensando, o sea, parte como de un principio fundamental, y es que nosotros en ocasiones creemos que los estudiantes no aprenden matemáticas porque no estudian. Y nosotros partimos de un principio, y es que no aprenden matemáticas porque deciden no aprenderlas, porque no encuentran justificaciones en la clase para aprenderlas. Entonces, efectivamente, nosotros creemos que en la construcción de subjetividades de los estudiantes, en la construcción de su proyecto de vida, no encuentran esas razones y por lo tanto ellos deciden no aprender matemáticas y por lo tanto deciden no comprometerse y no participar de la clase de matemáticas. Y
El propósito que nosotros tenemos es que a través de la figura de escenarios de aprendizaje y de ambientes de aprendizaje distintos en la clase, logremos que los estudiantes en general, esperamos todos, construyan unas razones para aprender matemáticas y que esas razones tengan que ver con su proyecto de vida o con sus ideas de porvenir. Esas son las razones que nos motivan en este proyecto. Y pues aquí tenemos por lo menos 5 tesis que queremos proponer al grupo de aspirantes de la Corte 2012. Una tiene que ver con encontrar en esos nuevos ambientes de aprendizaje que estamos generando a través de la idea de escenarios de aprendizaje, poder caracterizar cómo es que esas nuevas formas de organizar la clase permiten participar a los estudiantes y le ofrecen oportunidades a los estudiantes para aprender matemáticas. Por supuesto, tenemos que tener un eje temático y el grupo ha venido trabajando en el eje fundamentalmente del cálculo y por lo tanto estas tesis las estamos situando en lo que en la educación matemática se ha denominado pensamiento funcional. Entonces vamos a trabajar en relación con todo lo que es el asunto de la variación y con lo que se ha caracterizado como pensamiento, como el desarrollo de pensamiento funcional en los estudiantes. Ahí vamos a inscribir los escenarios de aprendizaje y con esos pretendemos crear esas oportunidades en la clase para que aprendan las matemáticas que corresponden a ese campo conceptual. La segunda tesis tiene que ver con analizar las relaciones entre las intenciones de aprendizaje que tiene el profesor con los escenarios de aprendizaje que monta para la clase y las intenciones de aprendizaje de los estudiantes. Entonces queremos mirar qué tan cerca o qué tanta distancia hay entre las intenciones que yo me propongo como profesor cuando formulo esos ambientes de aprendizaje y las intenciones que logran construir los estudiantes para efectivamente involucrarse en esos escenarios y cuáles son sus intenciones de aprendizaje. Queremos mirar esas distancias o esas posibilidades de acercamiento que hay ahí. El tercer asunto tiene que ver con los procesos de modelaje matemático que se dan al interior de la clase de matemáticas. Nosotros venimos trabajando un constructo que teóricamente se denomina escenarios de aprendizaje. Los escenarios de aprendizaje son una propuesta de formular, es algo semejante a la enseñanza por proyectos. La idea es formular unos enfoques temáticos sobre los que se establecen los distintos tipos de actividades en la clase de matemáticas. Y una cosa que nosotros queremos con la generación de esos escenarios de aprendizaje es mirar cómo es que se producen y se desarrollan procesos de modelaje y de matematización en la clase de matemáticas. Entonces ese es otro asunto que pensamos que podría desarrollarse en una tesis de profundización, analizar esos procesos de modelaje. El cuarto asunto tiene que ver con las prácticas de evaluación. Como yo decía, la historia de esta línea, cuando les presenté la ruta que ha seguido la línea empezó estudiando las prácticas de evaluación en la clase de matemáticas. Y ahora hemos retornado a mirar cómo serían los procesos de evaluación en la clase cuando se piensan estos ambientes distintos, como el ambiente que genera los escenarios de aprendizaje, y hemos querido mirar cómo serían las prácticas de evaluación en estos nuevos ambientes y cómo esas prácticas de evaluación podrían ser nuevas formas de inclusión en la clase y no de exclusión, y cómo podrían organizar la clase de manera distinta y proponer otra estratificación de la clase que no fuera, digamos que no llevara a la segregación, a la discriminación de algunos estudiantes. Y entonces estamos interesados en mirar cómo esas prácticas de evaluación pueden generar procesos de inclusión y otros órdenes sociales. Y el último asunto es caracterizar cómo se dan en estos nuevos ambientes, cómo se producen cómo se producen los procesos de validación del conocimiento matemático que circula. Porque cuando uno trabaja por proyectos o por un concepto como el de escenarios de aprendizaje, sucede una cosa y es que entran a jugar en la clase de matemáticas unos saberes que aunque están relacionados con las matemáticas no son propiamente matemáticos, pero que participan junto con los saberes de las matemáticas, participan en la construcción
de respuestas a ese proyecto que se está abordando o de respuestas a las tareas que se están asumiendo por parte de los estudiantes y por lo tanto hay que generar unas nuevas formas de validación en la clase. Y estamos interesados en poder caracterizar cómo esa cultura de las matemáticas escolares se va cambiando y cómo es que se determina en estos nuevos escenarios lo que es válido y lo que no es válido en la clase. Y pues digamos esas tesis que acabo de describir tienen asuntos muy puntuales que en el marco del proyecto queremos profundizar y desarrollar, por eso son tesis de profundización. Y aquí tenemos una tesis que está en la modalidad de investigación, que es la otra modalidad que les estaba comentando Leonor. Y digamos que en esta tesis de investigación estamos interesados en estudiar y poder caracterizar cuáles son los valores implícitos que se encuentran en los procesos de socialización de las matemáticas relacionados con el pensamiento funcional. Hay un asunto que nosotros hemos venido estudiando en el enfoque en el que trabajamos, que es el enfoque de la educación matemática crítica, y en este enfoque, en los propósitos que se tienen en el currículo para la clase de matemáticas, hay unos propósitos que son de orden, digamos, más amplio que solamente considerar que los estudiantes aprendan buenas matemáticas, sino que tienen que ver con la formación de ciudadanos y esa formación de ciudadanos considerada digamos, de manera integral. Y por lo tanto, para la clase de matemáticas se vuelven también propósitos una cantidad de valores que nosotros estamos interesados en formar en los estudiantes siendo profesores de matemáticas y que esos valores se creen a partir de las dinámicas que se dan en la clase. Y por lo tanto, entonces queremos mirar pues cuáles de esos valores se favorecen a través de las actividades que estamos desarrollando en el proyecto y cómo logramos esa formación integral o no en nuestros estudiantes del ciclo de sexto y séptimo también, a partir de las actividades que desarrollamos. Y esa es una tesis que pensamos como tesis de investigación que estaría vinculada también al proyecto de concentración en el desarrollo.